Comisión de Hacienda del Senado termina el lunes su largo proceso de audiencias por la reforma tributaria. Entre gremios, economistas y también exministros habrían sido casi 90 invitados que entregaron sus opiniones y propuestas sobre el proyecto que impulsa el gobierno. Luego de eso, el grupo de 5 senadores, en conjunto con el gobierno, decidirán qué se mantiene y qué se cambia con votaciones que parten el miércoles. Queremos analizar este tema que se da en medio de una desaceleración económica que también ha influido en el debate, y por eso nos acompaña el ex ministro de Estado y actual decano de Emprendimiento y Negocios de la Universidad Mayor, Felipe Morandé. Muchas gracias por su tiempo en Agenda Económica. Muchas gracias a ti. Felipe, se ha hablado mucho que estamos en el segundo tiempo, casi llegando a los penales, por así decirlo, de la reforma tributaria. Esto parte el miércoles ya con la votación de la Comisión de Hacienda. ¿Cómo ve actualmente la reforma tributaria? Se lo pregunto porque usted en campaña presidencial, como era parte del equipo de Evelyn Matei, estuvo en una decena de seminarios con Alejandro Mico conversando ese tipo de la reforma tributaria. ¿Cuál es el análisis que hace ahora respecto a lo que se conversaba en ese entonces y lo que estamos por ver el miércoles? Yo creo que en general lo que se planteó en el programa de gobierno de Michelle Bachelet es muy similar a lo que se presentó finalmente como proyecto. La única diferencia técnica, digamos dos diferencias. Una es que se suprimió lo que estaba en el programa de la depreciación instantánea como un mecanismo para compensar el cierre del FUT y estimular la reinversión de utilidades. Y lo otro es este concepto de renta atribuida, que tampoco estaba en el programa y que apareció con el proyecto. Pero en términos macro, yo diría que son esencialmente muy similares, lo que vimos entonces en la campaña y lo que presentó el gobierno después. ¿Y su análisis es que es un proyecto, añadidas esos dos temas, es un proyecto igual, es un proyecto mejor, es un proyecto peor? Peor, de todas maneras, porque desde el punto de vista del efecto de la depreciación instantánea, si no está, la verdad es que hay una compensación muy menor respecto al efecto que va a tener el cierre del FUT sobre la inversión de las empresas, sobre la reinversión de utilidades. Y por tanto el efecto, si no está la depreciación instantánea, va a ser muy mayor de lo que habíamos estimado sobre estos factores. Y lo segundo, la renta atribuida, que es un concepto que no tiene mucha práctica en el mundo y donde existe en forma voluntaria, no obligatoria como se pretende hacer acá. También yo creo que puede traer muchas consecuencias desde el punto de vista de su aplicación. Para quienes lo vemos desde fuera esto, Felipe, por ejemplo, está por un lado Jorge Aguad, presidente de los bancos, que ha dicho que la renta atribuida es pura ficción. Por el otro lado está el director del Servicio de Impuestos Internos, Michel Llorat, quien ha dicho que es un sistema que se aplica en la OCDE y que simplifica el trabajo también de cobro de impuestos. ¿A quién creerle en esta conversación? Bueno, yo creo que depende de cómo se defina la renta atribuida, para que digamos si existe o no en otros lugares. Lo que yo entiendo es que este concepto existe en algunos países, como por ejemplo en Estados Unidos, pero como un régimen tributario especial al que pueden adherir empresas que así lo estimen conveniente porque les conviene tributariamente, pero en forma voluntaria, es decir, no como se pretende hacer acá, que es para todas las empresas en Chile. Para que lo entendamos, ¿cuál es el principal peligro entonces que tendría esta renta atribuida? ¿Es el hecho de que se asumen muchas cosas que quizás en la práctica no sucedan? Efectivamente, porque es un concepto diferente a la renta distribuida, diferente a la renta devengada, parecida pero diferente, y donde esencialmente quien tiene la potestad, en definitiva, de decir cuál es la renta o la utilidad que tendría que haber tenido la empresa durante un año es el Servicio de Impuestos Internos. Entonces está sujeto ahí a una interpretación del Servicio de Impuestos Internos de los datos que provee la empresa o que tienen que ver con la operación de la empresa. Y eso puede llevar a una situación donde Impuestos Internos se haga una figura que no tiene nada que ver con la realidad y la empresa termine pagando sin tener justificación un impuesto mayor al que le corresponde. En los últimos seminarios, conversaciones, entrevistas, de todo, la renta atribuida es el gran tema. En un principio fue la eliminación del FUT, pero parece que ya los empresarios y distintos economistas ya dieron la pelea por perdida y están en este concepto de renta atribuida. ¿Cree usted que la Comisión de Hacienda va a tener la disposición, quizás la fuerza también, de hacer cambios, hacer indicaciones en ese concepto? Bueno, yo creo que como
acuerdo político puede surgir ahí dentro de la nueva mayoría. A eso me refiero, porque eso es lo que importa hoy día según la correlación de fuerza en el Congreso. Tal vez un debate sobre cómo precisar mejor qué significa la renta atribuida, de modo de que no exista grados de arbitrariedad por parte de impuestos internos a la hora de decidir cuál es la tasa de impuestos que tiene que pagar o el monto de impuestos que tiene que pagar una empresa. Bueno, esa precisión del concepto. Alejandro Amico ha dicho que quizás no han explicado lo suficientemente bien el concepto de renta atribuida. Tal como está en el proyecto, la verdad es que no se entiende. Entonces yo creo que no solamente un problema de comunicación, sino que un problema de redacción también del proyecto de ley. Yo creo que se espera que en el futuro el propio impuesto interno sea que a través de circulares vaya acotando más el concepto. Pero yo creo que en este punto del debate donde se está discutiendo en el Senado, debiera ya en la ley venir muchísimo más claro qué significa el concepto y cómo se podría aplicar. Otra opción sería también dejarlo como una fórmula voluntaria, tal como en Estados Unidos, es decir, al que se pudieran acoger empresas que así lo quieran y no necesariamente en forma obligatoria, y dejar el resto de las empresas con un concepto de renta más tradicional, como el de renta devengada o mejor todavía el de la renta distribuida. Usted en la campaña presidencial incluso tenía cifras de cuánto podría impactar en el crecimiento de nuestro país la reforma tributaria. ¿Actualizó esas cifras ahora? ¿Tiene algunas nuevas? ¿Las mantiene? Las cifras que planteamos en la campaña básicamente se mantienen en términos generales. ¿Cuánto era más o menos? Se habla de un efecto sobre el crecimiento del PIB, de la producción nacional, del orden de 0,7 a 1% anual. Lo que dejaríamos de crecer. Lo que dejaríamos de crecer. Y eso en forma permanente, lo cual tendría un efecto sobre el empleo que crecería entre 2 y 3 puntos porcentuales menos por año, y un efecto también a la baja en las remuneraciones reales, en el sentido de que crecerían también menos. Bueno, algo que puede cambiar si es que se hacen indicaciones y también modificaciones al proyecto de reforma tributaria, temas que seguiremos abordando con Felipe Morandé después de esta pausa en Agenda Económica.